Buenos días, queridos hermanos. A Dios gracias, un domingo más. En este mes de abril que realmente ha sido pródigo en todas las actividades que hemos tenido aquí en nuestra querida congregación de Caballito. El domingo pasado en su prédica, nuestro hermano Osvaldo, entre otras cosas, hacía alusión a ciertos personajes de la antigüedad, como Tácito, Flavio Josefo, Sócrates y algunos más. Nos decía también que ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. Bueno, no solamente en la antigüedad, en la actualidad hay muchos que dudan de eso. En la Biblia hay una palabra que aparece 130 veces en toda la Biblia, 115 en el Antiguo Testamento y 15 veces en el Nuevo. Es piedra, en relación a muchos versículos del Antiguo y del Nuevo. Pero hoy les quiero hablar de quizás la piedra más grande que nos importa a nosotros. La piedra que como creyentes, como cristianos, hemos quitado de nuestro camino para acceder a la gloria del Señor. E invito a nuestra visita y a quienes pueda llegar esta palabra a que saquemos las piedras del camino para encontrarnos con nuestro Salvador. A través de la palabra podemos encontrar varias piedras que, si hablaran, nos dirían muchas cosas. Por ejemplo, si las piedras hablaran, a Moisés les dirían: no me maltrates, por favor, controla tu ira. Números 20:11. Moisés golpea la piedra, Dios le había dicho que le hablase. Si las piedras hablaran, una gritaría con orgullo: fuerte, fuerte fui, pues vencí al gigante y no hubo miedo en mí. Primera Samuel 17:49. Otra gritaría: yo no quiero convertirme en pan, quiero seguir siendo piedra. Huye de mí, Satanás. Mateo 4:3. Digan vosotras, piedras, las que sintieron libertad cuando cayeron en el suelo y escucharon al maestro decir: mujer, vete, vete y no peques más. Juan 8:11. Otra piedra lloraba, sentía culpabilidad, pues la sangre que la manchaba era de un mártir justo, justo en verdad. Hechos 7:57, el sacrificio de Esteban. En la antigua Unión Soviética hubo un hombre una vez al cual le regalaron un Nuevo Testamento de la Biblia. Era la primera vez que tenía un libro así en sus manos, y del mismo momento en que comenzó a leer en los Evangelios, quedó impresionado por la persona de Jesús, sus enseñanzas, el poder que había en él, su carácter, la forma en que trataba a sus semejantes. Nunca había conocido ni escuchado acerca de alguien así. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa según avanzaba en su lectura? Aquel hombre, al que tanto había llegado a admirar, fue arrestado por los romanos a petición de los judíos y, tras un rápido e injusto juicio, fue condenado a morir en una cruz.
Cuando en su lectura llegó al momento en que Jesús fue descolgado de la cruz, introducido en el frío sepulcro, y una gran piedra cerró la entrada de la tumba, no pudo seguir leyendo y allí mismo cerró su Nuevo Testamento. Lo mismo debieron sentir aquellas mujeres que al amanecer del primer día de la semana fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas también iban cabizbajas, tristes. Todas sus esperanzas y ilusiones se habían venido abajo y sus pensamientos eran: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Marcos 16:3. Parece ser que este es el gran suspiro de toda la humanidad. En el camino de la felicidad del hombre hay una enorme piedra que nos bloquea completamente el camino. Pero ¿quién tiene el poder suficiente para quitarla y así sacar a la luz la vida y la inmortalidad? Los hombres hemos enterrado o han enterrado a sus muertos generación tras generación y el sepulcro los ha tragado a millones. La muerte es como un león devorador que nunca se sacía. ¿Quién puede detener este terrible proceso y dar esperanza para después de la muerte? Muchos se preguntan con irritación o algunos con ironía, o muchos: ¿quién ha vuelto de la muerte para que creamos que haya algo más? Bueno, así es el temor a la muerte, es prácticamente universal. Nos produce un sentido muy profundo de frustración que quita o pareciera quitar todo significado a todo cuanto podamos hacer. Y allí estaba aquella gran piedra de la cual hablamos, como si de una enorme pared se tratase, que nos impide ver más allá, poniendo fin, o no, a nuestros caminos y aspiraciones. Cuando aquel hombre que había recibido el Nuevo Testamento le contó la experiencia que había tenido a su amigo cristiano, este le dijo un tanto exaltado: ¿pero cómo no seguiste leyendo? El otro le explicó que la tristeza le había inundado de tal manera el corazón que ya no podía continuar. Así que el cristiano le animó a leer hasta el final, porque lo más grande estaba por llegar. Me imagino que al seguir leyendo, aquel hombre se sintió como las mujeres cuando llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío. La piedra había sido separada de la entrada. Un ángel estaba sentado encima de ella y les anunció que Jesús había resucitado. Pero lo que aún fue más grande es que momento después ellas mismas pudieron ver a Jesús vivo. Mateo 28, del 1 al 10 nos dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.
Luego, vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Perdón. Hay un dicho que muchos los habrán escuchado que dicen: a veces decimos, si las piedras hablasen, o si las piedras hablaran, porque de cuántas cosas han sido testigos algunas piedras. Inclusive el mismo maestro nos dijo: si estos callaran, hasta las piedras gritarían. Pero si hay alguna piedra que tiene una gran historia que contar, es aquella que cubrió la entrada del sepulcro donde fue colocado el cuerpo sin vida de Jesús. Aquella gran piedra que hacía las funciones de puerta, un ángel del Señor la quitó de su lugar, dejando abierto el sepulcro. Podemos decir que la antigua prisión de la muerte ya no tiene puerta. Los creyentes podemos entrar en ella, pero no quedaremos encerrados. No habrá nada que nos impida salir de ella a su debido tiempo. Así ha hecho nuestro Señor también con la tumba. Pues habiendo dormido en ella, mientras la guardia romana vigilaba la entrada, cuando llegó el momento y según él mismo había anunciado, se levantó de entre los muertos, dejando el sepulcro vacío. Nuestros pecados eran la gran piedra que nos encerraba en ese sepulcro y la muerte. Pero Cristo pagó en la cruz por ellos, y cualquiera que confíe en Él, verá que la puerta hacia la vida eterna, también se le abre. Los antiguos erigían piedras como recordatorios, como un memorial. A través de la Biblia vemos muchos memoriales que se han erigido en el Antiguo Testamento. Y hasta hoy se erigen monumentos para relatar grandes hazañas y proezas. La piedra que fue quitada de la tumba es un memorial de la eterna victoria de Cristo sobre los poderes de la muerte y del infierno. Judíos y romanos habían estado sonriendo cruelmente mientras le veían sufrir en la cruz. No dejaban de menospreciarlo, burlarse de él, mientras le pegaban, le vendaban los ojos y lo insultaban. Así que, cuando lograron encerrarlo en el sepulcro, todos ellos pensaron que lo habían derrotado, que estaba acabado, pero su gozo fue pasajero. Su jactancia fue breve porque en el momento designado, aquel que no podía haber corrupción fue levantado del reino de los muertos. Hechos 2:27 nos dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquella mañana gloriosa, nada podía detener al Cristo de Dios. Ni la gran piedra,
ni la guardia, ni el sello romano, ni hombres, ni ángeles. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 53, 55. Nadie volvería a cerrar la tumba. Todos tenían que contemplar la victoria de Cristo sobre la muerte, de la que aquella piedra era una clara evidencia. El hecho histórico de la resurrección de Cristo es la piedra clave del cristianismo. Si anulamos la resurrección de nuestro Señor, nuestra fe pasa a ser una ilusión y no hay nada en lo que pueda apoyarse. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Queridos hermanos, ahora queda hacernos una pregunta. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Tenemos puesta nuestra esperanza para la eternidad en la resurrección de Jesucristo de los muertos? ¿O estamos poniendo nuestra confianza sobre algo que nosotros mismos hemos hecho? Nuestras buenas obras, nuestra religiosidad, etc. Una vez que el ángel había quitado la piedra, se sentó sobre ella. Pareciera que estuviera diciendo: venid y descansad. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? No hay lugar más seguro y mejor para el alma que reposar en el hecho de que el Salvador, en quien confiamos, ha resucitado de los muertos. No hay lugar más seguro y mejor para el alma que reposar en el hecho de que el Salvador, en quien confiamos, ha resucitado de los muertos. Estamos tristes o quizás afligidos por familiares o cristianos que han partido. No, porque podemos descansar sobre esta hermosa verdad. No está aquí, sino que ha resucitado. Repito, estamos tristes y afligidos por familiares o amigos cristianos que han partido. No, porque podemos descansar sobre esta hermosa verdad. No está aquí, sino que ha resucitado. Dios los bendiga.